Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida a este horóscopo especial para las exparejas y las relaciones ocultas. Vamos a comenzar contigo, Aries. Y tú es, Aries, vamos a ver cómo están las energías. ¿Qué ha pasado, Aries? Tu relación comienza a estancarse, ¿no? A raíz de un viaje, ¿no? Empieza como a tener altibajos, vamos a decirlo así, Aries. Pero dicen que todavía esa ruptura no está totalmente definida, ¿no? Pero también dicen las cartas, Aries, no le des más vueltas a esto porque estás digamos, en el principio del fin de esta historia. O sea, que si todavía, de alguna manera, Aries, tú estás pensando que podéis tener otra oportunidad, podría haberla, pero habría un engaño de por medio. Habría mentiras de por medio, Aries. Entonces aquí dicen las cartas, dice, comenzarás a darte cuenta, Aries, que creo que muchos de vosotros ya os habéis dado cuenta, que es una relación que no da más. Bien, entonces dicen las cartas, Aries, al final no es la persona de tu vida. Al final tú conocerás a otra persona. O sea, aquí hay una ¿cómo se dice? Un miedo a salir de esa zona de confort, un miedo a lo desconocido. Pero aquí no hay amor, Aries. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis separados ahora mismo, Aries y tú es. Iba a decir otra cosa. Aries y tú es. Mira, aquí dicen las cartas. Aries, puedes tener encuentros sexuales con esta persona de tu pasado. Dice, pero de aquí a 3 meses será una relación terminada. Te darás cuenta cómo en esos encuentros que tú tienes con esta persona ni siquiera salen a la luz. Te das cuenta como que comienza a comportarse como si te mantuviera en la clandestinidad. Bien, por eso dicen las cartas que tú te darás cuenta que no es la persona adecuada para ti ya. Bien, a veces nos cuesta aceptar esto, Aries, pero con las personas que conocemos pasamos ciclos, ¿no? Y quizás tú el ciclo que tenías que pasar con esta persona, de aprender lo que tuvieras que aprender de esta persona, ya lo estás pasando. Bien, vamos a seguir, seguimos. Aries y tu relación oculta. Vamos a ver tu relación oculta. Veo muchos altibajos ahora mismo en esta historia, ¿eh? Y en las cartas que esta persona podría haber estado viéndose con alguien más, aparte de la parte oficial, ¿eh? Entonces, Aries, dice, aunque ahora mismo, dice, se avecina un parón entre vosotros. Dice que también está relacionado por temas de hijos o algo por el estilo. Dice, igualmente vosotros os vais a comunicar de nuevo. O sea que en un futuro cercano, dice, esta persona regresa a ti. Bien, pero ¿de qué forma regresa esta persona a ti, Aries? Pues regresa de la misma manera, así lo dicen las cartas. Pero hay algo diferente. ¿Qué pasa? Que en el momento que regresa a ti no está bien, o está pasando por un peor momento aún con la parte oficial, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries y tu relación oculta. Tu relación oculta, Aries, dice que esta persona a veces quiere tomar decisiones, pero hay algo que le mantendrá al lado de la pareja oficial.
Es una persona o que no quiere hacer daño, o que la parte oficial tiene algún tipo de problema. Y por eso esta persona no va a dar un paso, Aries. ¿Vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, y tú es. Vamos a ver. Tauro, y tú es. Bueno, mi queridísimo Tauro. Mira, esta persona, Tauro, a ti no te deja claro que si se ha terminado o no se ha terminado. Quiere vivir la relación de otra forma, la historia de otra forma. Pero esa forma no la quieres tú. ¿Bien? Así lo dicen las cartas, Tauro. ¿Qué es lo que puede pasar aquí de cara a futuro? Y este tipo de tiradas siempre os digo, Tauro, me gusta que las apliquéis a las relaciones que hace poquito tiempo habéis roto. Esto no tiene sentido aplicarlo a una relación que se rompió hace 10 años. ¿Vale? Entonces, Tauro dice, podría haber engaños de cara a futuro. ¿Vale? En esta historia. Dice, comunicaciones que tú mismo descubrirías, Tauro. Pero claro, aquí no me dicen las cartas que tú vayas a salir de esta relación así de la noche a la mañana. Tauro, tú vas a ir saliendo de esta relación poco a poco. Esto llegará a un desgaste psicológico. Un desgaste fuerte. Dice, irás saliendo poco a poco. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Y tú es. Tauro, y tú es. Aquí dicen las cartas. Muchos, como que esta persona está con mucho conflicto interno también porque quiere vivir algo que no ha vivido en su vida. Dice, y está relacionado con las amistades a nivel social, ¿no? Entonces esta persona sí, hay una parte que quiere estar, pero la otra parte tira más. Lo que no ha vivido, lo que quiere vivir, tira más. ¿Bien? Entonces yo no te puedo hablar todavía de una ruptura definitiva aquí. Pero la relación no va a ser de la misma manera. ¿Bien? Esto es lo que yo quiero que entiendas, Tauro. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Tauro y tu relación oculta. Tauro y tu relación oculta. Te dice, Tauro, comunicaciones de nuevo con esta persona. Dice, se reanudan las comunicaciones, pero no son como antes. Dice, algo ha cambiado. Hay algo que te prometió esta persona, Tauro, y que no puede cumplir. Y por eso esta persona, Tauro, digamos que se frena, sí, como que se frena, o como que se echa para atrás, o intenta tener menos comunicaciones contigo y demás. ¿Bien? Pero porque hay algo que no puede cumplir. ¿Vale? Esto es lo que están diciendo las cartas. Esto es lo que estaría pasando aquí en esta historia, Tauro. Entonces, ¿por qué no puede cumplir eso? Porque ha habido acontecimientos en su relación y uno de los acontecimientos podría ser un embarazo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Tauro y tu relación oculta. Tu relación oculta, mi queridísimo Tauro. Mira, yo no te puedo decir que yo te vea con esta persona de cara a futuro como pareja oficial, Tauro. Y yo, bajo mi punto de vista, de lo que yo estoy viendo, es una persona muy egoísta. Porque tú también tendrás la oportunidad de rehacer tu vida fuera de todo esto, fuera de una relación oculta. Y esta persona se opone. Yo veo cómo esta persona se opone. Entonces es una persona que no va a darte
lo que tú necesitas, pero también se va a oponer a que tú puedas tener la oportunidad de tener una relación a la luz. Y eso a mí no me gusta. Pero bueno, te tiene que gustar a ti. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Y tú es. Géminis y tú es. Vamos a ver lo que dicen las cartas por aquí. Géminis, que hay alguien oculto en lo laboral, ¿eh? Géminis, hay alguien oculto aquí. Pero también dicen las cartas que esto es una ilusión rara, ficticia. Géminis, que no es verdadera, es algo que no es verdadero. Entonces aquí dicen las cartas, Géminis, esta persona regresará a tu vida más adelante, sí, pero ahora tú vas a querer tener la misma relación con esta persona, porque yo en ese tiempo, Géminis, yo a ti te veo comunicándote con alguien que está en el exterior, con el cual o la cual tú ya has tenido más de un encuentro. ¿Eh? Vamos a ver qué más. Géminis y tú es. Ahora mismo las cartas lo simbolizan esto como totalmente roto. Bien, y tú evidentemente estás intentando buscar tu estabilidad, tu tranquilidad en otras personas, así lo dicen las cartas. Pero cuando tú logras tener eso, esta persona regresa a ti, Géminis. Entonces dice, aquí es cuando tú tendrás que pensar qué hacer. Si me ciño a lo que veo, te digo, yo no te veo a ti dando otra oportunidad a esto. Yo te veo a ti con la necesidad, vamos a decirlo así, de ¿cómo es? De mantener una buena relación con esta persona, de mantener esa amistad. Te veo con esa necesidad de no perder a esta persona de vista, ¿no? Pero no de tener a esta persona a tu lado como pareja, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, y tu relación oculta. Géminis y tu relación oculta. Esta persona está intentando tomar decisiones en su vida, ¿eh? Entonces, Géminis, ¿qué pasaría aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Todavía queda un tiempo de estar así en la clandestinidad, ¿eh? Pero todo apunta, según estoy viendo yo, Géminis, que al final esta persona o la parte oficial de esta persona tomará decisiones. Es una relación que está ya terminada. Yo no sé ni siquiera ni por qué siguen. Pero ahí siguen, ¿eh? Será por el tema de los negocios, será por el tema de los hijos, será por el tema del trabajo económico, casa, en fin, lo típico, pero ahí siguen. Aquí dicen las cartas que esta persona en un futuro o la parte oficial tomaría su decisión, o sea que es una persona que de cara a futuro, Géminis, ¿quedaría libre? Sí. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Géminis y tu relación oculta. Quiere aclararse también sus sentimientos. Necesita aclararse sus emociones esta persona. Géminis, que también tiene mucho miedo a la derrota si da un paso. Por eso pienso que va a dejar que dé un paso la parte oficial. Entonces, yo sí te veo con esta persona de cara a futuro, Géminis, pero tienes que darle tiempo. O sea, esto no va a pasar de la noche a la mañana. Bien, hay que darle tiempo a esto. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Cáncer. Y tú es. Ha habido muchas mentiras en tu relación, comunicaciones que se han mantenido durante mucho tiempo en la clandestinidad. Pero, Cáncer, aquí lo que veo
que sí existe una posibilidad de vuelta en vuestra vida, Cáncer. Dice que uno de vosotros se plantea irse a otro lugar a vivir, dice, pero eso será por un tiempo determinado. Después esta persona regresa. Cáncer, así lo dicen las cartas. Pero también quiero decir algo. No os aferréis tampoco a que es la persona definitiva en vuestra vida. No os aferréis a eso. Porque a lo mejor no es. Lo que quieres que hoy día crees que quieres esto, a lo mejor el día de mañana no lo quieres tanto, ¿vale? Yo te lo digo por lo que dicen las cartas, Cáncer. Entonces, ¿habría una vuelta entre vosotros? Claro que sí, habrá una vuelta entre vosotros. Pero será, pues eso, con fecha de caducidad como los yogures, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer y tú es. ¿Ves? Es que aquí dicen las cartas, en esa vuelta uno de los dos se da cuenta que es como reaccionar, ¿no? He dado 10 pasos para atrás. He dado 10 pasos para atrás. Yo estaba bien ya. Yo estaba evolucionando. Esto parece que me frena en mi evolución. Esto parece que me crea un conflicto en mis objetivos de vida. Así que Cáncer, yo te la dejo ahí caer. Cuando llegue el momento, tú sabes o sabrás lo que tienes que hacer. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, y tu relación oculta. Cáncer y tu relación oculta. Bueno, vamos a ver. Va a haber una salida del hogar, Aquí lo dicen las cartas, que la persona que tenga que rendir cuentas a la parte oficial va a haber una salida del hogar. Pero quiero que le eches cuenta a esto que te voy a decir. Por mucho que haya una salida del hogar, se estará viendo con la parte oficial de forma oculta. Y en uno de esos encuentros puede haber un embarazo. Cáncer. Así lo dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Porque igual cuando tenga esa salida del hogar, Cáncer, pues tú te haces ilusiones, que es lo más normal del mundo, ¿no? En estas situaciones, de que bueno, pues está el camino despejado. No, no está tan despejado. Vamos a ver, Cáncer y tu relación oculta. Una oportunidad aparente. Un cambio repentino de esta persona sale del hogar, esta persona a ti te demuestra lo más grande, pero dicen las cartas, vigila. Sobre todo en el mes de diciembre. Ya me contarás, Cáncer. Ya me contarás. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Leo y tú es. Vamos a ver, Leo y tú es. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Leo. Hay alguien que manipula. Leo, yo no veo la oportunidad de que vosotros podáis seguir, porque es que ya esto se ha intentado, ¿no? En otras ocasiones. Y aquí lo que dicen las cartas es que hay una manipulación de otra persona. Leo, entonces yo te digo, ¿existe posibilidad de vuelta? Yo te diría que no, Leo. Yo te veo a ti como cambiando tu vida, como que vas a hacer un cambio importante, cuando tú ya te des cuenta de que aquí no hay una segunda oportunidad, de que no vale la pena, tú harás un cambio en tu vida, y ese cambio en tu vida, Leo, traerá nuevas personas, nuevos amores, Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Y tú es. Leo y tú es. Bueno, aquí dicen las cartas que esa manipulación no es personal contigo, esa manipulación que existe, que esa manipulación existirá siempre que esté con alguien, bien, y que es una persona que no la dejan avanzar realmente, pero no es que no la deje, es que se deja influenciar, Leo. Entonces aquí dicen las cartas que es alguien luego también muy infantil, alguien que tiene muchas pajas mentales, como que inicia muchas cosas, tiene muchos proyectos en su vida, tiene muchos éxitos que no llegan a darse, entonces todo esto no va contigo, Leo. Tú no eres así. ¿Ven?
Así que ya me contarás, mi queridísimo Leo. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Leo y tu relación oculta. Leo y tu relación oculta, si tú pensabas que se había terminado algo aquí con la parte oficial en las cartas. Mira, Leo. Aquí esto continúa con la parte oficial, ¿bien? Y en las cartas también, que podría haber un embarazo por tu parte, Leo, que mucho cuidado con eso, porque a lo mejor no sería lo mejor para vosotros en esta historia, ¿eh? Entonces, Leo, ¿qué va a pasar aquí de cara a futuro? Pues va a pasar que en tu vida al final entrará otra persona que dicen las cartas que estaría en el exterior, en otro lugar, y que sería la persona que removería todos tus sentimientos y emociones. Vamos a seguir. Seguimos. Leo y tu relación oculta. Dice Leo, comenzarás a darte cuenta dentro de 2-3 semanas que nada ha cambiado en su vida con la parte oficial. Dice, esto es necesario que tú lo veas para tomar tus decisiones, Leo, muy importante. Ya me contaréis. Bueno, vamos a seguimos con nuestro queridísimo Virgo y tú es. Vamos a ver, Virgo y tú es. Vamos a ver cómo están las energías. Virgo, mira, aquí dicen las cartas que dais por terminada esta historia, pero dicen aún no ha terminado. Hay una continuidad entre vosotros, Virgo, pero no con la misma fuerza e intensidad que en un pasado, aunque sí habrá acontecimientos importantes entre vosotros que lo podrían cambiar todo, así lo dicen las cartas, Virgo. Entonces, ¿podría haber un acontecimiento que cambiaría este estancamiento, como por así decirlo, cuando vosotros regreséis en la relación? Sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Y tú es. Comunicaciones entre tú y esta persona dentro de muy poco tiempo, Virgo, dice, irá acercándose poquito a poco y habrá una convivencia. Para los que no haya habido convivencia, habrá como una convivencia. Después se producirá entre vosotros un paso más grande, habrá un paso más grande. Podría haber hijos entre vosotros para los que podáis tener hijos. Y en 2 años aproximadamente vosotros podríais tener un mayor compromiso. Así lo dicen las cartas. Virgo, ya me contaréis. Vamos a seguimos con Virgo y tu relación oculta. Vamos a ver, Virgo y tu relación oculta. Esta persona está ocultándote algo importante, ¿eh, Virgo? Esto tienes que saberlo. Dice, llegará el momento, dice, porque va a llegar sí o sí de que tú te enteres de esto. Dice, a raíz de que tú te enteres de esto, dice, tú intentarás tomar tus decisiones. Pero no serán unas decisiones de dejo esta relación definitivamente, no. Tú te vas a dar un tiempo, tú vas a decir que dejas la relación, pero dicen las cartas que tú después regresas. ¿Vale, Virgo? Vamos a ver qué más. Virgo y tu relación oculta. Respecto a tu relación oculta, mi queridísimo Virgo, dice que tú en menos de 1 mes y medio te vas a enterar de eso tan importante que te estoy diciendo, ¿eh? Y que marca un antes y un después en esta historia. Te da pie a que tú a que tú te retires, a que tú pienses que estás estorbando. De hecho, así lo piensas, así te retirarás. Pero con el tiempo tú regresarás. Si sale clarísimamente. Entonces no veo esto totalmente terminado todavía. Virgo? Ya me contaréis. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Libra. Y tú es. Vamos a ver. Libra y tú es. Vamos a ver cómo están las energías, Libra.
con tu ex. Aquí dicen las cartas que vosotros vais a continuar, pero es una relación muy rara. Muchas mentiras aquí, Libra. Esto es una coña, esto es una mentira, Libra. Mira, tú plantéate esto, porque al final dicen las cartas, Libra, si es que al final vuestro destino es estar lejos, los dos lejos, tierra de por medio, lejos. Dice, y aunque ahora tú regreses con esta persona, dice, en un futuro seguirán muchos engaños, muchísimos engaños en esta relación. Luego es una relación que es una persona que no te deja claro lo que siente. No te deja claro lo que siente, lo que quiere, lo que... Entonces, en ese aspecto, Libra, tienes que plantearte muy bien ese regreso. Aunque yo veo que sí, que vas a regresar, pero bueno. Vamos a ver. Libra, y tú ves, aquí dicen las cartas. Y aunque hay algo, fíjate, y aunque hay algo en tu interior que te dice no regreses, tú vas a regresar. Y vas a tener la oportunidad de darte cuenta de que no es la persona que a ti te va a hacer feliz. Y esto es lo que tú tienes que darte cuenta. Que a lo mejor necesitas que esta persona dé ese paso importante, Libra, pues yo creo que es eso. Pero una vez que dé ese paso importante, no te va a aportar lo que tú pensabas que te iba a aportar, Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Libra y tu relación oculta. Libra y tu relación oculta. Aquí dicen las cartas que está sucediendo un parón entre vosotros, pero porque la parte oficial se ha enterado de algo. Libra, aquí todo apunta, Libra, a que la relación con la parte oficial se va a romper tarde o temprano, ¿vale? Pero también para que tú tengas tu lugar, aquí dice, tiene que pasar mucho tiempo, porque aunque se rompa esa relación oficial, ese matrimonio, esa pareja, dice, esta persona a ti no te va a dar el lugar que tú quieres. O sea que en un principio dicen las cartas, Libra, esta persona a ti te seguiría manteniendo en la clandestinidad en un futuro. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Y tu relación oculta. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que puede haber un avance, ¿vale? Pero en ese aspecto, un avance en el que esta persona haga cambios en su vida, en el que esta persona quede libre, pero no un avance contigo en cuanto a mostrarte a ti como pareja oficial. Aquí dicen las cartas que siempre como que te intenta dejar claro que sois amigos. Y esto es lo que tú tienes que pararte a pensar, estas palabras que te dice esta persona, Libra, yo no te veo con esta persona de cara a futuro. Pero esto ya lo tienes que ver tú. Bien. Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Escorpio. Y tú es. Escorpio y tú es. Vamos a ver, aquí dicen las cartas, Escorpio, vosotros vais a tener comunicaciones, pero en esas primeras comunicaciones no te puedo decir, Escorpio, que vayáis a regresar, ¿vale? Esta persona, Escorpio, propone un regreso, pero en otro lugar. Yo no sé si tú quieres ese regreso en otro lugar. Esa es la parte que yo veo aquí que echa para atrás. Entonces propone ese regreso, pero con cambios. Y a lo mejor, Escorpio, tú no estás dispuesto o dispuesta a realizar, vamos a decirlo así, esos cambios en tu vida. Bien, vamos a ver. Dice, no, porque sería como vivir con la familia de tu pareja. Dice, no estás dispuesto porque sería como vivir con la familia de tu pareja. Y sabes perfectamente que esa condición es por estar cerca de alguien familiar o de la familia. No es por estar, no es pensando en vuestra relación, es pensando en uno mismo. Esto es egoísmo, ¿bien?
Vamos a seguir, seguimos mi queridísimo Escorpio y tu relación oculta. Escorpio y tu relación oculta. Esta persona está muy inestable, se muestra muy inestable, quiere tomar decisiones en su vida, Escorpio, y aquí dicen las cartas que no es capaz de tomar ninguna decisión, pero ni contigo ni con la otra parte, así lo dicen las cartas. La decisión que tomará esta persona es de tomarse un tiempo solo o sola, dice, es lo mejor que puede hacer y es lo que está necesitando a día de hoy. Sabe perfectamente que la relación con la parte oficial no dará más de lo que ha dado hasta el momento, pero tampoco puede tomar la decisión de separación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Y tu relación oculta. Esta persona está afectado o afectada, Escorpio. Necesita claridad en su vida. Entonces, si esta persona necesita ese tiempo, no te lo tomes a mal, es necesario en su vida ese tiempo. Necesita aclararse, necesita tener la sensación de que no le está mintiendo a nadie. Bien, porque es una persona que no puede con eso tampoco, Escorpio, así que dale un poquito de tiempo a esto, Vamos a seguimos con nuestro queridísimo Sagitario y tú es. Vamos a ver, Sagitario y tú es. No hay opción de vuelta, Sagitario. Esta persona ha estado mamoneando ya mucho aquí, Ahora vuelvo, ahora no vuelvo, ahora sí, ahora no. Entonces, Sagitario, aquí dicen las cartas, olvídate de esa vuelta, comienza a mirar para otro lado, así lo dicen las cartas. Sagitario, ruptura definitiva. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Ruptura definitiva. Yo te veo a ti en un futuro con otra persona y este es o esta es tuyo, también lo veo con otra persona. Además, aquí dicen las cartas que es una persona que nunca ha tenido claro lo que quería, nunca, desde el minuto uno. O sea, yo pienso, Sagitario, que tú en esta relación te has sentido con un pie dentro y otro fuera, siempre. Entonces, esto es lo que tú tienes que valorar, Sagitario. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Y tú es. Ya no hay sentimientos, Sagitario. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ya no hay, ya como que estáis en otra fase, pero tampoco los hay por tu parte. Sagitario, yo por tu parte veo más a lo mejor esa rabia o esa... pero yo no te puedo hablar de un sentimiento con esta persona, Sagitario, ni esta persona hacia ti, Ya me contaréis, Sagitario, ojalá yo os pudiera decir otra cosa, pero me limito a deciros lo que veo. Sagitario, y tu relación oculta. Mi queridísimo Sagitario, y tu relación oculta. Quizás tengas la sensación de que esta persona está en la toma de decisiones. Puede ser que sí. Pero ¿sabes qué pasa, Sagitario? Que no veo una persona que dé avances. Que dé pasos. Entonces yo puedo estar en una situación de querer, que te digo que sí, que estoy intentando tomar decisiones y no hacer nada. O sea, y eso se queda en mi mente, bueno, por las decisiones que son para mí, ¿no? Nada más. Sagitario, mira, corazón mío, yo te veo a ti conociendo a otra persona, o sea que tú podrías verte en la misma situación. O sea, esto podría llegar a ser una relación oculta por ambas partes. Así lo dicen las cartas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario. Y tu relación oculta. Comenzarás a tener otra ilusión tú, Sagitario. Dice, tendrás otra ilusión. Dice, y te hará dudar comenzarás a dudar de si estás en el lugar adecuado ahora mismo o no. Es mejor que dudes a que pienses que estás en el lugar adecuado cuando una persona no va a tomar decisiones. Bien, vamos a seguimos con nuestro queridísimo Capricornio
y tú es. Vamos a ver cómo están las energías, Capricornio y tú es. Bueno, mi queridísimo Capricornio, yo sí veo oportunidad de vuelta, en este caso Capricornio, pero también quiero que le prestes atención a algo que está sucediendo, que podría suceder en el entorno laboral, ¿vale? Así lo dicen las cartas. Capricornio, cuidado con los engaños de cara a futuro en los entornos laborales. Aunque te digo, y como te he dicho, Capricornio, hay una vuelta entre vosotros, ¿eh? Hay una vuelta. Vamos a ver qué más. Capricornio y tú es. Esa vuelta se dará muy pronto, ¿eh? Capricornio dice que las cartas que después de esa vuelta, dice a los 2 meses, dice es cuando podemos comenzar a ver que hay algo que no nos cuadra. Con el engaño que te he comentado antes, ojo, atención, vamos a seguir, seguimos. Capricornio y tu relación oculta. Bueno, mi queridísimo Capricornio, y tu relación oculta. La parte oficial está más que terminada, pero no de ahora, de hace mucho tiempo. ¿Pero por qué no avanza esta persona? Porque esta persona está esperando algo más, ¿vale? Tiene que solucionar algo relacionado con dinero, trabajo, casa o algo por el estilo. Entonces, esta persona de cara a futuro estará contigo. Las cartas dicen que sí, que tiene unos sentimientos muy bonitos también, pero que también cuando esta persona solucione todo esto que tiene que solucionar y te saca a ti a la luz, vendrá otro inconveniente, Capricornio, y será con un hijo, ¿vale? Esto quiero que lo tengas en cuenta, pero bueno, eso cuando llegue el momento ya sabréis cada uno cómo lidiar con ello, ¿eh? Vamos a seguir, Capricornio y tu relación oculta. Caminos abiertos para vosotros, Capricornio, dentro de 3 meses, Capricornio, esto da un giro bastante notable. Dice, vas a tener la oportunidad también de conocer a familiares de esta persona con la cual estás. Bien, o sea que esa ruptura definitiva es sí o sí. Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Acuario y tú es. Vamos a ver. Acuario y tú es. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Acuario. Que dicen las cartas que puedes tener un encuentro con esta persona, pero de manera oculta. Dice, después de este encuentro, dicen que se daría ya la ruptura definitiva entre vosotros. Este encuentro es porque esta persona se confunde o tiene algún momento de debilidad o algo por el estilo, ¿bien? Pero aquí después dicen las cartas, esta persona le entra de nuevo la claridad y sigue con lo que tenía pensado en un principio. Vamos a seguir, que era lo que es la separación definitiva. Vamos a seguir. Acuario y tú es. Acuario y tú es. Vamos a ver, mira, mi queridísimo Acuario, dicen unas cartas que no te hagas ilusiones con ese encuentro sexual, porque dicen las cartas que esta persona como que busca algo a través de ese encuentro sexual contigo, como que tienes otro tipo de intenciones, que sus sentimientos verdaderos no los tiene claros, pero ni contigo ni con nadie, y que después de ese encuentro tendrá una especie de arrepentimiento o algo por el estilo y echará para atrás de nuevo, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos con nuestro queridísimo Acuario y tu relación oculta. Acuario y tu relación oculta. Esta persona me sale como viajando. Acuario, ¿qué pasa aquí? Esta persona te va a decir de terminar con esto, así lo dicen las cartas. Pero te voy a decir algo, Acuario, no estará terminado, estará parado. Aunque después de esto tan repentino, dice, te comenzarás a plantear toda esta historia. ¿Por qué hace esto esta persona? Porque no va a tomar ningún tipo de decisión. Por eso hace esto. Y lo hace muy consciente de que va a regresar después, ¿eh? Es como una Acuario estrategia, vamos a decirlo así. Vamos a seguir, Acuario y tu relación oculta. ¿Ves? Aquí dicen, espera dentro de muy poco tiempo que esta persona te va a romper, pero después va a querer regresar a ti. Bien, dice, no quiere tomar decisiones. Que está bien como está, con las dos partes. Pero aquí parece ser que ha habido algún tipo de presión y por eso rompe, ¿no? Vamos a decirlo así, o rompe, entre comillas. Ya me contaréis, Acuario. Vamos a seguir con nuestro queridísimo Piscis y tú es. Vamos a ver, Piscis
Y tú es, pues sí, hay muchos estancamientos. Dice las cartas que una persona muy allegada a uno de vosotros es la encargada de inestabilizar, ¿no? Entonces, Piscis, y tú es, dice, ¿podría haber una vuelta entre vosotros? A ver, podría haberla, pero también dicen las cartas, ¿realmente es lo que tú quieres? ¿Realmente es lo que tú quieres? Esto es lo que te tienes tú que plantear. ¿Por qué vuelves? No va a haber un cambio. Y eso es algo que tú sabes. Entonces, si tú regresas con esta persona, igual en un futuro te vas a distanciar. Y si no, ya lo verás. Piscis, ya me lo dirás. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis. Y tú es. ¿Ves? Hay cambios, de repente hay ciertos cambios en los cuales vosotros regresáis. Pero aquí hay las familias, y la familia aquí... a mí no me gusta decir esto, pero es que hay veces que la familia es un problema. Pero eso no es que sea la familia un problema. El que se deja o la que se deja manipular... lo convierte en un problema, ¿bien? Y es lo que yo veo aquí, Piscis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Piscis. Y tu relación oculta. Piscis y tu relación oculta. Aquí dicen las cartas, Piscis, que vosotros seguiréis, ¿bien? De la misma forma, esta persona seguirá con las dos partes. Hasta que tú conozcas a alguien más, Piscis. Yo no te veo con esta persona para toda la vida. Es más, tú ya te estás planteando que esto es totalmente transitorio en tu vida. Pasajero en tu vida, Piscis. Así que dicen las cartas que tú conocerás a otra persona que es un poco mayor que tú y que a partir de ahí comenzarás tu alejamiento, ¿vale? Vamos a ver qué más. Es una persona que está cómoda como está. Entonces no veo una persona que vaya a avanzar en ese aspecto. Más, de hecho, es una persona que creo que ya te está demostrando que va a lo que va, Piscis. O sea, más que no veo realmente una demostración de sentimiento. A veces en estos casos se ven unos sentimientos, pero aquí yo no los veo, ¿vale? Esa demostración. Entonces, por eso te digo, Piscis, plantéate esto y ya me contaréis. Mi queridísimo Piscis, como siempre, decirte que espero que os haya gustado el vídeo. Que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.